Quiero que abra su Biblia conmigo en Isaías 58. Voy a ser en esta mañana literal en el mensaje, voy a predicar tal cual como está en la Biblia el texto y lo vamos a aplicar. Isaías 58 habla del ayuno. Nosotros hoy hemos venido en ayuno, un día domingo, hemos hecho ese esfuerzo que vale para Dios. Y vamos a ver que el ayuno tiene una trascendencia en el ámbito espiritual, más allá que es una disciplina, que es un principio. Junto con la oración, junto con la palabra de Dios, el ayuno es uno de los ejercicios espirituales más extraordinarios porque no es el hecho de hacer una dieta solamente, de abstenerse de alimentos, sino que hay una actitud detrás de esto del corazón en la que uno se humilla delante de Dios y le da lugar a las cosas espirituales. Dice Isaías 58, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Lo que hacía el pueblo de Israel era nada más que cumplir con una ceremonia religiosa. Un día al año el pueblo de Israel ayunaba, era el día de la expiación, el día que se ofrecía un sacrificio para el perdón de pecados de todo el pueblo. Pero lo habían subestimado de tal manera que ayunaban para cumplir con una agenda religiosa. Ayunaban para cumplir con una ceremonia litúrgica. Porque ayunaban. Pero detrás del ayuno había contiendas entre ellos, había peleas, había rivalidades, había diferencias entre ricos y pobres. Y Dios reprocha un ayuno de esta naturaleza. ¿De qué nos sirve ayunar y todavía guardar rencores en el corazón? ¿De qué nos sirve ayunar y cumplir un día religioso para con Dios, pero mañana volver a nuestros habituales excesos, pecados, rebeldías? Dice el Señor que el ayuno es lo que nos debe llevar a un encuentro con Él. Un ayuno es lo que debe hacer que nuestro corazón se humille, se aflija delante de Dios y así nuestra voz pueda ser oída en los cielos. Ayer le explicaba yo en el culto a las hermanas que el ayuno no va a lograr manipular a Dios. El ayuno no va a forzar a Dios a hacer lo que Dios no quiere hacer. Es cierto. Yo creo absolutamente en la soberanía de Dios. Y creo que cuando Dios quiere sanar o quiere liberar a alguien, lo va a hacer con o sin ayuno. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios es soberano. Pero qué verdad es que nuestro ayuno y la capacidad nuestra como seres humanos de poner nuestra soberbia, nuestro orgullo, hace que cuando el hombre o la mujer ayuna y se humilla delante de Dios, seduce el corazón de Dios.
Es como que si hay algo que va a hacer que Dios nos mire con sus ojos agradables, es ver la actitud en el corazón. Fueron las palabras de David en el Salmo 51. Te ofreceré sacrificios, holocaustos de animales engordados. David dijo, lo que compra a Dios, entiéndase la palabra comprar a Dios, es el corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios no desprecia. Eso es lo que doblega, por decir de alguna manera, el carácter santo de Dios. Cuando un hombre lo busca, y lo busca de verdad de todo corazón. Pero el verso 6 arroja luz de lo que es el ayuno y de lo que trae como consecuencia. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Claro que en el sentido literal, esto está hablando de una práctica netamente de igual a igual con el prójimo. En el sentido literal, desatar ligaduras de impiedad significaba dejar hábitos impíos, pecaminosos, excesos, como dije hace un momento, prácticas nocivas que ofenden el carácter santo de Dios. Y dice también soltar las cargas de opresión, porque los ricos oprimían a los pobres y les ponían cargas. Le negaban el salario, la explotación, la denigración de la persona, la descalificación sobre los esclavos. Pero también dice dejar ir libres a los quebrantados. El que está mal, el que está triste, el que está oprimido, el que ya no puede soportar seguir sufriendo, es el que uno tiene que soltar, el que uno tiene que dejar que pueda elaborar su duelo, que pueda replantearse su vida. Pero también dice, y que rompáis todo yugo. Porque en el día de reposo, según el contexto del mismo capítulo 58, en el día de reposo, en el día que debían ofrecerle el día santo a Dios, ellos trabajaban. No les importaba aquel mandamiento de 6 días trabajarás, mas al 7º santificarás a Jehová tu Dios. Estoy hablando en cuanto al contexto en que se desarrolla la escena de Israel. Hoy nuestra sociedad en la que vivimos no contempla parte de este ritual. Pero qué verdad es que hay un día en el que Dios nos convoca, un día en el que debemos santificarlo y un día en el que debemos dedicárselo al Señor. Decía el de al lado, te están hablando. Hoy es ese día. Y me place ver la iglesia llena. Y que usted haya podido apartar este día, haber dicho con la familia, vamos a buscar a Dios, vamos a encontrarnos con Él, más allá del beneficio que pueda otorgar esto. Pero quiero trasladar este mismo versículo 6 al punto espiritual, al lado espiritual. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Note usted que hay 4 verbos que se repiten en el verso 6. Vamos con el primero, desatar. Diga conmigo, desatar. ¿Hay algo que debes desatar en tu vida? ¿Hay algo que te tiene atado? ¿Hay algo que te tiene ligado? ¿Hay algo que vos te sentís prisionero de eso? Bueno, hoy es el día para desatar esas ligaduras de impiedad. Lo voy a traducir de este modo: desatate del pecado. Rompe vínculos con todo aquello que sabés que desagrada y que merece la condena de Dios. El siguiente verbo es soltar las cargas de opresión. Hay cargas que las tenemos que llevar, responsabilidades o consecuencias de nuestro mismo pecado, desobediencia. No nos queda otra que hacernos cargo. Decía el de al lado, tenés que hacerte cargo. Pero hay cargas que la palabra de Dios te invita a soltar porque no tenés por qué llevarlas. Hay cargas que Dios te impone y que tenés que llevar, pero hay otras
que no te competen, que no te corresponden. ¿Conoce gente que siempre se está poniendo cargas encima? Que no tiene por qué llevarlas, que no tiene por qué entrometerse en lo ajeno, o porque tiene que dejar que los demás decidan y que cada uno se haga responsable de lo suyo. Pero conoce gente que hay que se echan cargas y cargas y cargas y cargas, todas las cargas de los demás menos las de él. ¿Conoce gente así? Bueno, hoy es el día de soltar las cargas. Decía el de al lado, hoy hay que soltar cargas. No la carga que el Señor nos impone, porque si no sería una contradicción con aquel texto que dice, cada uno llevará su propia carga, cada uno llevará su propia cruz. Pero una cosa es llevar la carga que el Señor nos impone, una cosa es cargar la cruz que Dios permite que llevemos, y otra es la que nosotros nos sumamos a nuestra vida irresponsablemente. El tercer verbo en el verso 6, el primero dijimos que es desatar, diga conmigo, voy a desatarme. El segundo, soltar. Hoy voy a soltar todo lo que no me compete. Hoy voy a soltar todo lo que no me compete. Y el tercer verbo dice en el verso 6, dejar ir libres a los quebrantados. ¿Hay cosas que tenés que dejar en tu vida? Seguramente, todos tenemos algo que dejar. No dejes al esposo, no dejes a la esposa, no dejes el trabajo. Voy a ir aclarando. Acá habla de aquellas cuestiones que te tienen sumiso, quebrantado, triste, oprimido, preocupado. Hay cosas que tenés que dejar. Pensá cuáles son. Hacete un replanteo. Esta es una mañana de un examen introspectivo, un examen y un análisis que podemos hacerlo internamente. Ya te dije, hay cosas que tenés que desatar, hay otras que tenés que soltar, hay otras que tenés que dejar. Y por último, dice, y que rompáis todo yugo. ¿Qué era el yugo? Era esa suerte de elemento en el cual se ataban dos bueyes para el arado y que hacía que los animales pudieran caminar en forma conjunta y tirar una fuerza pareja. Pero el yugo tiene una connotación negativa en la Escritura. El yugo es lo que te esclaviza, el yugo es lo que te condiciona, el yugo es lo que te aprisiona. De hecho, Isaías 10:27 dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la... Esta mañana vamos a ungir con aceite y esa unción hará que el yugo se pudra, se rompa. Y lo que te condicionaba, y lo que te tenía esclavo, y lo que te tenía oprimido, y lo que te tenía ahí, bajo ese peso, bajo esa carga, se pudrirá, dice la Biblia. Me gusta esa connotación fuerte, negativa que da, pero hay cosas que en nuestra vida se tienen que pudrir, se tienen que deshacer de una vez por todas. Ahora, que rompáis todo yugo. En esta mañana el Señor te quiere liberar de todas estas cosas, de la impiedad, de las cargas, de la opresión y del yugo. Para eso hemos venido. Y el único que puede hacer esto es Dios. Ahora déjeme presentarle este cuadro en función al ayuno, a nuestro ejercicio espiritual. ¿Cuánto tienen expectativas de que hoy Dios lo va a sorprender? Claro que sí, porque lo estamos buscando y lo estamos buscando como la Biblia nos ordena. Pero quiero ir ahora al registro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, capítulo 6 de Marcos. Marcos 6, y voy a hacer una apelación bajo este texto, capítulo 6 de Marcos, en el versículo 5, mire lo que ocurre aquí. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Sí, Jesús,
el que no dejaba enfermo sin sanar, el que no dejaba endemoniado sin liberar, el que no dejaba ciego sin otorgarle la vista. Hubo un lugar, una jurisdicción, un plano geográfico en el cual Jesús se vio anulado de ejercer su poder. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Verso 6. Y estaba asombrado, Jesús asombrado, un hombre que operaba en el pleno ejercicio de la sobrenaturalidad de Dios, asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Es que cuando no se puede hacer milagro, al menos uno tiene que enseñar para rebatir la incredulidad. ¿Hay algo que en esta mañana puede impedir que Dios haga un milagro? La incredulidad. Subestimar el poder de Dios, que no radica en la investidura de quien lo predica, que no radica en un lugar geográfico, sino que cuyo territorio, el corazón, es el que alberga la incredulidad. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, por eso no pudo hacer milagros. Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad. Quiera Dios que en esta mañana no sea Nazaret este lugar. Sí, porque aunque pareciera contradictorio, paradójico, en el lugar que Él nació, en el lugar que Él se desarrolló, en el lugar que Él debió haber sido ovacionado, celebrado y aceptado, fue el lugar de la incredulidad. Por eso en el verso 4 dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Diga conmigo, hoy renuncio a la incredulidad. Hoy quiero que Jesús se asombre, pero por la fe que encuentre en mi corazón. De hecho, hay un texto donde dice que Jesús se asombró por la fe de una mujer y dijo, en Israel no encontré esta fe. Jesús, bajo el efecto emocional de los asombros, uno fue porque no pudo encontrar lugar para hacer milagros y el otro por una fe extraordinaria. Ahora, en el mismo contexto, verso 12, quiero que me siga. Y saliendo, los discípulos predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Cuál debe ser nuestro mensaje fundamental, la columna vertebral del cristianismo? Que los hombres se arrepientan. Aquí está el llamado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo que como consecuencia va a contrarrestar la incredulidad. Si nuestro corazón está cerrado a Dios, si nuestro corazón no le está permitiendo a Dios entrar al territorio para hacer milagros, es ahí donde tenemos que ejercer este arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de haber vivido alejados de Dios, ya que Él vino para reconciliarnos con el Padre. El primer mensaje de los discípulos no fueron la sanidad, no fueron los milagros, sino que se arrepintiesen. Y como consecuencia, dice el verso 13, y echaban fuera muchos demonios. Y echaban fuera muchos, sí, el exorcismo, bien llamado. Y mire lo que hacían. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. Yo me quiero remitir al texto, lisa y llanamente. No quiero agregar, no quiero sacar. Si ellos ungían a los enfermos con aceite y se sanaban, pues el mismo Dios que tenían ellos es el mismo Dios que tengo yo, que tiene usted. Y el mismo Dios, dice Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Voy a ir a dos textos más
y ya vamos a pasar nosotros a ministrar. En Santiago capítulo 5, verso 14 y 15. Santiago 5, 14 y 15. Bueno, es que a la palabra nos remitimos antes de hacer cualquier práctica. Todo lo que hagamos tiene que estar fundamentado en este libro precioso. Capítulo 5, verso 14 y 15 de Santiago, mire lo que dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Perdón. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Dije bien, ¿no? ¿Y yo qué dije? ¿14? Bueno, estoy en ayuno. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Hay algún enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El tema es que nosotros no lo hacemos. Nosotros nos enfermamos y corremos al médico. Y digo nosotros, me incluyo. Pero es hora, hermanos queridos, que si nosotros queremos un avivamiento y queremos que la iglesia de los hechos vuelva a resurgir en nuestra sociedad y que los mismos milagros que se hacían en la iglesia primitiva comiencen a ocurrir ahora, bueno, hagamos entonces lo que dice la palabra, ayunemos, oremos, unjamos con aceite, comencemos a vivir la palabra de Dios. Así que a partir de ahora, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos no en carácter de edad ni de experiencia, sino en carácter de pastores, líderes aprobados, gente probo en el ministerio cristiano. Y voy al último texto que está en Pedro, Primera de Pedro capítulo 2, verso 24, y cierro con esto, capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 24. Un costado del Evangelio y de la redención es la sanidad. Verso 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Me detengo un minuto. Hubo una sustitución. ¿Quién debía estar en ese madero? Nosotros. Pero Jesús tomó nuestro lugar para otorgarnos a nosotros pecadores como si fuéramos Él. Él era santo y nosotros pecadores. Bueno, Él se hizo pecador para que nosotros fuéramos santos. O como dice este escritor C.S. Lewis, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Ahora dice el texto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si nosotros dejamos la sanidad fuera de lo que es el Evangelio, en toda su esencia integral para beneficiar al ser humano, si dejamos de lado lo que es la sanidad, estamos disociando de la cruz un beneficio. Si solamente Jesús murió para perdonar nuestros pecados, y que nuestra salud y que nuestro cuerpo se deteriore,
pues entonces estamos solamente quedándonos con una parte del Evangelio. Y el Evangelio es integral. Yo sé que hay veces hay excesos, se cometen excesos, se cometen en el sentido de que se hace un énfasis desmedido a veces o por los milagros o por la prosperidad. Y hay diferentes ministerios, diferentes iglesias y diferentes pastores que cada uno de acuerdo al criterio que tiene de la Biblia redunda más en un beneficio que en otro. Tenemos que ser equilibrados y saber que si bien es cierto en la cruz del Calvario lo primero que Dios nos otorga es el perdón de nuestros pecados y eso nos hace salvos y reconciliados con Dios, pero también tenemos que ser coherentes y saber que las heridas de Jesús representaron para nosotros el beneficio de la sanidad. De hecho, 39 latigazos fueron los que recibió Jesús sobre su cuerpo y según la ciencia, 39 son las enfermedades básicas y de ahí se ramifican todas las demás enfermedades. Casualmente, 39 las enfermedades básicas descubiertas en el planeta por la ciencia, 39 los latigazos, un latigazo para cada enfermedad. Amén. Pero también es cierto que así como el hombre, producto de su pecado, aquel primer hombre, Adán, le cayó la maldición y Dios le dijo, ahora por esta causa, por el pecado, la tierra te producirá espinos y abrojos. La tierra te producirá espinos, miseria, esterilidad. Es lo que el hombre cosecha en esta vida. Más trabaja y menos se satisface. Pero Jesús cuando fue a la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que llevó en su cabeza como rey en lugar de una corona? Llevó una corona, pero de espinas. Tenemos que creer en esta preciosa alegoría de que a la maldición de la tierra, espinos y abrojos, Jesús la llevó en la cruz del Calvario también para liberarnos de la miseria y para que nosotros en lugar de una corona de espinas y abrojos ahora llevemos una corona de realeza. Estoy hablando que el Señor nos otorgó la salvación de nuestra alma, nos otorgó la salvación de nuestro cuerpo y nos otorgó también la salvación en cuanto a que el hombre pueda vivir dignamente. Sí, estoy hablando que la proyección de la vida no es pecado, el querer progresar no es pecado, el querer ser solvente económicamente, la Biblia en toda su esencia lo respalda. En esta noche, en esta mañana, voy a orar junto con los pastores que me van a ayudar. Y vamos a orar para que Dios haga todos estos milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan sanidad de verdad? ¿Cuántos necesitan soltar cargas? ¿Cuántos tienen que desatarse de algún pecado? ¿Por qué baja el amén? ¿Cuántos tienen que desatarse de pecados? Diga, sí, soy un pecador, pero esto es lo que me hace merecedor de Dios, porque dice Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó. Diga, soy un pecador. Mire, Newton, el que escribió ese himno Sublime Gracia, cuando llegó a sus últimos años en la vejez, dijo, aunque estoy perdiendo la memoria, hay algo que todavía recuerdo. Que yo soy un gran pecador y que Jesús es un gran Salvador. Así que en esta mañana no haga que Jesús se asombre por la incredulidad y que por causa de nuestra incredulidad Él haga pocos milagros, sino que nuestro corazón esté plenamente abierto a lo que Él quiere dar.